narcotráfico puede ser un delito político y puede ser indultable si se usó para financiar el conflicto, afirma el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El representante de la ONU para las drogas y el delito en Colombia dice que el narcotráfico es un delito común no justificable como político. El procurador general Alejandro Ordóñez dice que el narcotráfico no es conexo como delito político. Expresidente Álvaro Uribe Vélez convoca a los colombianos a rechazar indulto a narcoterroristas. Denuncian incursión de la Guardia Venezolana en La Guajira. Los colombianos podrán viajar sin visa a Europa desde diciembre. Registraduría descubre que más de 40.000 personas que se inscribieron a votar para las próximas elecciones aparecen como fallecidas. Toque de queda para menores de edad durante este fin de semana en 7 localidades de Bogotá. Copa Davis, Giraldo debuta bien y gana, falla, juega mal y pierde. Se agota boletería para juego entre Colombia y Perú. Equipos de fútbol admiten ante la Fiscalía agremiación de jugadores. Muy distante de los oficios de su padre, la pasión de la hija del procurador Alejandro Ordóñez es la moda. Y nosotros hemos llegado a la ciudad bonita, Bucaramanga, para ser parte de su pasarela en el corazón de la moda. Desde aquí los espero. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Denuncia penal contra el presidente de un prestigioso banco por embargar lo inembargable. 2. La Corte Constitucional falla contra tesis religiosa del procurador. 3. Carta del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema sobre senadora uribista. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, aseguró que la actividad del narcotráfico que sirvió para financiar la guerra y el conflicto armado puede ser considerado conexo al delito político y que por esta vía se pueden aplazar amnistías e indultos. En una amplia intervención en la Fiscalía General, conocida por CMI, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, expresó que en el marco del proceso de paz, el narcotráfico que se usó para financiar la guerra puede ser considerado delito político y puede ser indultado. El presidente del Alto Tribunal aclaró que debe existir una vinculación entre el tráfico de drogas y acciones de guerra, por lo que incluso esta corporación ha negado beneficios propios de la justicia transicional a narcotraficantes puros. El presidente Leonidas Bustos manifestó que el Estado es autónomo en la aplicación de indultos por narcotráfico y que no existe ninguna prohibición internacional de hacerlo siempre y cuando se haya cometido en el marco del conflicto. Y explicó además que ante su aplicación el Estado no está obligado a conceder extradiciones. Precisa en su intervención que si el Estado decide conceder amnistías e indultos en relación con el narcotráfico, resulta improcedente la extradición. A la luz de los tratados internacionales, explica el magistrado, se aplica el que incluso no se concede la extradición por un delito cubierto por la amnistía del Estado miembro. Por su parte, el delegado de la Organización de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, Bo Mathiasen, dijo que bajo ningún motivo se puede justificar el narcotráfico como un delito político y explicó que a los ojos de la justicia internacional debe ser un acto netamente criminal. El representante de la ONU afirmó que si bien no está de acuerdo con salidas extremas como la pena de muerte por narcotráfico, sí debe haber una respuesta como un acto criminal por parte de la justicia. El narcotráfico es un delito común, es un delito a nivel internacional y no se puede justificar eso con un delito político, no es. Nosotros no apoyamos que es la pena de muerte, pero sí una respuesta criminal que es importante. Al mismo tiempo, Mathiasen celebró el crecimiento de las incautaciones de droga por parte de las autoridades colombianas, que según el gobierno son mayores que las que se registraron durante el año anterior. El exmagistrado Eduardo Cifuentes y el director de la Corporación de Justicia, Rodrigo Primi, defendieron la posición del presidente de la Corte Suprema y advirtieron que es necesaria para alcanzar una solución al conflicto armado. Tras conocerse la posición del presidente de la Corte, el exmagistrado Eduardo Cifuentes aseguró que si en Colombia no se incluye el delito del narcotráfico como conexo al político, se mantendrá la extradición y las FARC no dejarán las armas. Lo importante es que se termine la guerra y también que se termine la economía del narcotráfico que ha dado lugar
a un derrame de sangre infinito en Colombia, de dolor y de desorden. Por consiguiente, es necesario que hablemos en términos de amnistía o indulto de los delitos políticos y también de los conexos. El narcotráfico, la economía del narcotráfico es el combustible de la guerra. Por su parte, el director de Justicia indicó que para considerarlo delito político se debe dejar claro que el narcotráfico fue usado para financiar la rebelión. En cada caso, si esa conexidad se dio, es decir, si fue que realmente se usó el narcotráfico para financiar la rebelión o terminaron organizaciones pretendidamente guerrilleras convertidas en organizaciones narcotraficantes, pero es un tema empírico. Normativamente, si se usa el narcotráfico para hacer una rebelión, puede ser considerado por la ley como delito conexo para efectos de amnistía o indulto. Por su parte, el procurador general Alejandro Ordóñez reiteró que el narcotráfico no es conexo como delito político y dice que los máximos responsables de las FARC no pueden beneficiarse de amnistías e indultos. El procurador general dijo que el narcotráfico es una fuente de financiación de la guerrilla que no tiene nada que ver con ideales políticos y que así está consagrado jurídicamente. Señala la Corte Constitucional que no podrán ser conexos al delito político aquellos delitos que carezcan de altruismo y de idealismo, y el narcotráfico nada tiene que ver con ello, más bien el narcotráfico es conexo a los delitos de lesa humanidad. Agregó que también existe una diferencia entre guerrilleros rasos y jefes guerrilleros. Los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidios cometidos sistemáticamente no pueden beneficiarse de amnistías y de indultos. Las declaraciones las entregó en el marco del lanzamiento de un instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios territoriales entrantes y salientes. A su turno, el expresidente Álvaro Uribe rechazó los planteamientos del presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, y advirtió que el narcotráfico no es conexo al delito político. Durante un recorrido por los municipios del Tolima acompañando a los candidatos del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe rechazó las afirmaciones del presidente de la Corte Suprema y convocó a los colombianos para que no permitan el indulto de los narcotraficantes. En Colombia, el narcotráfico no ha sido conexo con el delito político, sino con el terrorismo. Bojayá, el avión de Avianca, el Nogal, la bomba contra el doctor Fernando Londoño, los diputados del Valle del Cauca. Invitamos a todos los ciudadanos a oponernos al indulto del narcoterrorismo. El expresidente Álvaro Uribe dijo además que mientras a varios de sus funcionarios los han enviado a la cárcel, el presidente Juan Manuel Santos, el fiscal y el presidente de la Corte Suprema quieren indultar a los narcotraficantes. El comandante de la Primera División del Ejército, general Germán Saavedra, confirmó esta noche una incursión de la Guardia Venezolana a territorio colombiano en la zona de La Guajira. De acuerdo con el mapa que delimita la frontera entre Colombia y Venezuela, la Guardia del vecino país traspasó la frontera ingresando a territorio colombiano en la zona de Montelara, corregimiento de Majayura, del municipio de Maicao, Guajira. De acuerdo al comandante de la Primera División del Ejército de Guardia Venezolana, iba tras la persecución de una persona. La Guardia Nacional Bolivariana efectúa disparos con armas largas y emprenden la persecución en un vehículo 4x4 dentro del territorio colombiano, ingresando cerca de 1 kilómetro. El incidente se registró en horas de la mañana de hoy y quien enfrentó el caso fue el grupo blindado número 10 de la 10ª Brigada. En el lugar de las tropas, además de las denuncias de la comunidad sobre el maltrato propinado por los militares venezolanos, encuentran vainillas y la motocicleta destruida. El caso de la violación de la frontera colombiana por la Guardia Venezolana fue puesto en conocimiento al ministro de Defensa Nacional por Primera División del Ejército. En 3 meses, los colombianos podrán viajar a 26 países de Europa sin visa. Así lo manifestó el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Europa le abre las puertas a los colombianos. En 3 meses podremos viajar sin visa a 26 países europeos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República confirmó que en 3 meses los colombianos podrán viajar sin visa a Europa. El ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, de visita en Colombia con una amplia misión empresarial europea, destacó las ventajas que esta noticia le traería al país. Esa mayor posibilidad o esas menores restricciones para poder ir a España, lógicamente, o ir a cualquier país del espacio Schengen, lógicamente va a traducirse en ganancias a ambos lados. Dijo que espera pronto la entrada en vigor de la exención de la visa Schengen. En el mes de octubre ya estará en vigor.
Según la Unión Europea, en 2013 128.000 colombianos solicitaron la visa, de las cuales a solo el 4,8% les fue negada. El coordinador de sistemas de la registraduría, Julián Ortegón, denunció que con firmas de personas fallecidas se respaldó la inscripción de candidatos a las próximas elecciones y advirtió que esta conducta será llevada ante las autoridades. Tras el minucioso proceso de verificación, la Registraduría Nacional denunciará penalmente a más de 100 candidatos que presentaron irregularidades en sus movimientos, entre ellos la inscripción de personas fallecidas. El dato de personas que firmaron por personas fallecidas es un aproximado de 42.000 personas. La denuncia se hace en general ante todas las investigaciones que se revisaron y se le entrega a la Fiscalía General de la Nación el detallado de cada una de las firmas, por quién firmó esa persona. Las autoridades descubrieron además que por lo menos 600.000 personas aparecen firmando varias veces las planillas de los candidatos. Se revisaron 307 inscripciones a candidatura, de los cuales llegamos a 8 millones de registros aproximadamente analizados por la registraduría. La registraduría encontró además que cerca de 820.000 firmas no fueron diligenciadas por el titular de la cédula. La alcaldía de Bogotá decretó toque de queda para los menores de edad durante este fin de semana de Amor y Amistad. La medida se aplicará en 7 localidades entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. En la celebración del Día del Amor y la Amistad del año pasado hubo 5 muertos, 2 heridos y al menos 1.100 riñas en la ciudad. Por eso esta vez se aplicará toque de queda para menores de edad durante el fin de semana. En 7 localidades de la ciudad habrá restricción para los menores de edad, deben estar siempre al lado de sus padres. La restricción aplicará hoy y mañana entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Suba, Rafael Uribe, Usme y Kennedy. Esta es una medida que estamos adoptando para la protección de los menores de edad. Los niños que estén en compañía de sus padres no serán trasladados a los centros de acompañamiento del ICBF. La policía investiga el origen de una bomba panfletaria que fue detonada en un apartamento del norte de Bogotá. El hecho ocurrió en este apartamento, en donde un adulto mayor fue amordazado por 2 hombres y una mujer, quienes después de golpearlo detonaron esta bomba que estaba cargada con pólvora negra. La acción no dejó heridos ni daños de consideración. El coronel en retiro Alfonso Plazas Vega le envió una carta al fiscal Eduardo Montealegre en la que le expresa que no está de acuerdo con la tesis de que su caso sea parte de una justicia transicional. Sostiene que la justicia transicional es un camino político por el cual no está dispuesto a transitar. Reitera que es inocente y que se debe demostrar por la vía judicial y no por la vía política. Agrega que el fiscal está en la libertad de ofrecer a las FARC mecanismos de justicia transicional por delitos de lesa humanidad, pero que rechaza respetuosa y enérgicamente que se le quiera situar en el mismo nivel de la guerrilla como actor del conflicto. Las autoridades investigan un ataque a la comitiva del candidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Guerra. Según el propio candidato, el ataque a uno de los integrantes de su avanzada se perpetró con un arma con silenciador. El joven que resultó herido llevaba 2 días laborando como conductor en la empresa que presta los servicios de transporte a la campaña y fue trasladado al hospital Pablo Tobón Uribe, donde recibe atención médica. La alcaldía de Bogotá se comprometió a financiar la logística, impresión de tarjetones y elementos de comunicación para que la registraduría pueda hacer la consulta antitaurina el próximo 25 de octubre. Miembros de la Corte Constitucional han dicho que es una consulta inocua, ya que el resultado no obliga a las autoridades a acatarla. La alcaldía de Bogotá anunció que financiará todo lo relacionado con la consulta antitaurina y espera hacer la contratación en menos de un mes para que la registraduría adelante el proceso el próximo 25 de octubre. Sí, hay consulta el 25 de octubre, el mismo día, y nosotros tenemos que cumplir con la entrega a la registraduría de una serie de productos, como son pues los formularios, las urnas. La registraduría indicó que le tendrán que entregar los tarjetones, urnas, elementos de comunicación para el preconteo y contratar al personal que haga el escrutinio y transporte del material. Si nos entregan los elementos, pues claro que se realiza la consulta sin ningún problema. Siempre ha estado convocada para el 25 de octubre. La registraduría nunca ha dicho que no. Cabe resaltar que miembros de la Corte Constitucional dijeron que si se llegara a realizar la consulta es inocua porque no obliga a acatar el resultado. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que por primera vez en nuestro país la clase media supera a los pobres, según las cifras entregadas por el DANE. El jefe de Estado señaló que en el año 2011 la clase media consolidada alcanzó el 26.6% y desde esa fecha ha ascendido al 30.5%. Algo muy importante, por primera vez en Colombia hay más clase media que pobres. Eso también nos indica que más de 8 millones de personas
y eso es muy importante, se movieron socialmente. Asimismo, destacó que los más ricos están aumentando sus ingresos a una velocidad menor que los más pobres. Ese es el mundo ideal, porque eso quiere decir que estamos reduciendo las brechas, que estamos reduciendo la desigualdad. Al referirse a la pobreza extrema, el mandatario dijo que más de 170.000 personas salieron de esa situación durante los últimos 12 meses. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un aumento de 13.000 millones de dólares en el cupo de endeudamiento para la nación para los próximos 4 años. Ante el Congreso de la República se radicó el proyecto de ley que busca ampliar el cupo de endeudamiento de la nación para los próximos 4 años. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se busca ampliar a 56.000 millones de dólares, recordando que actualmente se encuentra en 43.000 millones de dólares. De esta manera se aumentará en 13.000 millones de dólares, según lo propuesto por la Dirección de Crédito Público. La iniciativa, que busca financiar el presupuesto general de la nación, será acompañada por la bancada del gobierno. Esto significa ayudar a financiar las obras de infraestructura, el tema de colegios que se requieren urgentemente para el tema de jornada única, ayudar en los temas de inversión social, de pronto en el tema de hospitales. Asimismo, señala que es un trámite normal para la financiación del Estado. Para garantizar la inversión siempre se utiliza la figura del cupo de endeudamiento y eso es lo que estamos haciendo, o el gobierno está haciendo esto en este momento. También se buscará garantías para las entidades del Estado por 4.500 millones de dólares. Las importaciones colombianas cayeron 18,3% en julio de 2015. De acuerdo con el DANE, el valor de las compras externas disminuyó 0,84 millones a 4.967 millones de dólares en dicho periodo. La reducción se dio como consecuencia de la caída del 17% en el grupo de manufacturas. El ministro de Minas, Tomás González, anunció un plan para regular el consumo de energía de electrodomésticos que ingresan al país. Con el objetivo de regular el consumo de energía de los electrodomésticos que entran al país, el Gobierno Nacional expidió un reglamento técnico que controla a través de una etiqueta energética el consumo de este tipo de bienes. Compras más eficientes cuando compran electrodomésticos y que puedan comparar los equipos a ver cuál consume más energía, cuál consume menos energía. La iniciativa, que empezará a implementarse desde el próximo año, tiene como fin la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un aire acondicionado grande a lo largo de toda su vida útil puede tener ahorros de más de 6 millones de pesos si uno compra el más eficiente. Las comercializadoras que no cumplan con el reglamento técnico serán objeto de sanciones económicas por parte de las Superservicios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,23% a 1.248 puntos. La acción ordinaria del Banco Abevilla subió 5,56% a 9.500 pesos. Por su parte, la acción preferencial del Banco Abevillas cayó 25% a 6.000 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Argos, al movilizar más de 125.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 9 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.984 pesos con 90 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.740 y la venden en 2.785 pesos. Un euro cuesta 3.390 pesos con 73 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 18 centavos. El azúcar se transó en 10,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 68 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.425 pesos. Ágata Ruiz de la Prada inaugura la Semana de la Moda de Madrid y la modelo Alessandra Ambrosio llega a Bogotá para presentarnos su fragancia. Además, yo los espero después de comerciales desde la ciudad bonita, Bucaramanga, con el corazón de la moda. Ya nos vemos. Y cumpliendo compromisos comerciales en Barranquilla, el orgullo colombiano, Caterina Ibargüen, habla sobre su reto olímpico. La doble campeona mundial de triple salto, Caterina Ibargüen, estuvo en Barranquilla cumpliendo compromisos comerciales. Allí, Ibargüen habló de lo que fue su triunfo en la Liga Diamante y lo que espera en Río 2016. Sé que por mis resultados voy a estar como la favorita, pero eso no me compromete, psicológicamente no me afecta. Sé que tengo que prepararme como lo he seguido haciendo después de los Juegos Olímpicos de Londres y así seguirá. Voy a llegar a disfrutarme esta competencia como todas las que hago y si se da el oro, pues bienvenido sea, pero estoy segura que daré lo mejor de mí. La colombiana lleva 2 años invicta en el salto triple. No pierde desde el 5 de agosto de 2012 en los Olímpicos de Londres.
Y el domingo 7 de la mañana de Colombia, gran carrera de Fórmula 1 en la sofisticada y nocturna Singapur. Hamilton y Vettel van por el récord de Ayrton Senna. El joven piloto Daniel Kvyat lideró los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur por delante de Kimi Raikkonen. Kvyat fue el más efectivo con los neumáticos superblandos en el trazado nocturno con un tiempo de 1:46.142. Buena presentación del piloto de Red Bull. Daniel Ricciardo fue tercero y el líder del mundial, Lewis Hamilton, ocupó el cuarto lugar. Kvyat superó por 4 centésimas al Ferrari Raikkonen. El español Fernando Alonso hizo una buena sesión y quedó a menos de un segundo del tiempo de Kvyat. Mañana se disputará la pole. Que tengan un buen fin de semana, feliz día del amor y la amistad. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento. Cada día más linda, ahí está Andreina. Hola, muy buenas noches. La ciudad bonita nos recibe con su calidez y los saludo desde el viaducto de la Novena, inaugurado hace 5 meses, uno de los atractivos y símbolos de la modernidad de Bucaramanga. Y hemos llegado a esta hermosa ciudad para reconocer el talento presente en el corazón de la moda. Y esta noche ha sido la diseñadora Natalia Ordóñez la encargada de inaugurar las pasarelas. Natalia Ordóñez, la segunda de las 3 hijas del Procurador de la Nación, es una apasionada de la moda. Este es el segundo desfile que realiza la joven de 27 años, graduada en el Instituto Marangoni de Milán. ¿Cómo ha sido su intervención en toda esta pasión de su hija por la moda? Mire, mi intervención ha sido muy pasiva, muy resignada. Ha sido una actitud más contemplativa. Begonia es el nombre de la colección que presenta, en la que las referencias de su tierra son el punto de partida. Decidí, digamos, pensar un poco en la fauna y la flora de la región, pensando siempre, pues me enfoqué mucho en la silueta de la campesina santanderiana, en la comodidad de ella, en la feminidad. Entonces todo esto, digamos que lo reúno y le doy un giro para vestir a una mujer elegante, trabajando siempre con elementos femeninos, a veces un poco sensuales. Encajes y tules dan el toque romántico, que se completa con las flores troqueladas y puestas a mano en algunas de las piezas. Los colores amarillo, verde, azul y los tonos tierra dominaron en la propuesta. Vuelos y movimiento en siluetas holgadas pero femeninas. Y ahora nos vamos a España, porque en su capital, Madrid, inició la Semana de la Moda. Ágata Ruiz de la Prada dio apertura a los desfiles y mi compañero Joan Avellaneda estuvo allí. En el día de apertura del Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, la lluvia de colores estuvo a cargo de la prestigiosa diseñadora Ágata Ruiz de la Prada. Para esta temporada vuelve a lanzarse con energía y picardía en un universo multicolor para resucitar lo que ella misma llamó una feminidad naif de los años 40, intercalada con referencias y desenfados de los 60. Así, para el verano 2016, Ágata Ruiz de la Prada nos presenta diseños de una visión refrescante, de estilo y de confort, una mujer coqueta, divertida y atrevida, llena de optimismo agatista. A diferencia de sus diseños casi exclusivos para pasarelas, esta colección primavera-verano 2016 es ante todo mucho más cercana para el público, concebida para la mujer moderna y dinámica de hoy que puede pasar de la oficina a una fiesta con un simple toque de brillo en los labios. Los colores ácidos y la base del color rosa que se propone como el color de la temporada se funden en esta nueva propuesta para que la mujer del verano 2016 se sienta cómoda y bien vestida de cualquier ocasión. La cuarta modelo mejor pagada del mundo, Alessandra Ambrosio, llegó nuevamente a Colombia, esta vez a la capital, Bogotá, en donde nos contagió con su alegría y belleza al presentarnos su nueva fragancia. Por primera vez, Alessandra Ambrosio visitó Bogotá para presentar su nueva fragancia. Representa o ícone de elegância da mulher latina, uma mulher forte, bem-sucedida, que sabe o que quer da vida, e ela é sofisticada e também ela tem uma sensualidade muito natural que já vem da mulher. Recientemente, la revista Forbes la catalogó como una de las top model mejor pagadas e influyentes del mundo, un reconocimiento a sus más de 2 décadas en las pasarelas. E eu lutei, tive bastante perseverança, então o resultado está aqui e eu sou super feliz e quero continuar fazendo mais. Y por supuesto, este ángel de Victoria's Secret nos compartió sus tips de belleza. Me cuido, eu tento comer o mais saudável possível, bastante verdes, sucos verdes,
E também gosto de malhar quando eu tenho tempo, quando eu não estou viajando para um lado ou outro. Eu gosto de fazer yoga, de fazer pilates. Desde el viaducto de la Novena, nos despedimos de la ciudad bonita y de ustedes hasta el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Denuncia penal contra el presidente de un prestigioso banco por embargar lo inembargable. 2. La Corte Constitucional falla contra tesis religiosa del procurador. 3. Carta del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema sobre senadora uribista. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Denuncia penal contra el presidente de un prestigioso banco. La acción es contra Santiago Perdomo, presidente del Banco Colpatria. Resulta que el Juzgado Cuarto Civil de Valledupar ordenó un embargo a las cuentas de Caprecon por 22.243 millones de pesos, en un proceso a favor de la Clínica Laura, con la que la EPS tenía la deuda. En el oficio, el juez hizo claridad en que el embargo se debía hacer sobre aquellos dineros que no tuvieran el título de inembargables, como lo son las cuentas maestras, las de pensiones y las de movilidad de la EPS. Sin embargo, el Banco Colpatria embargó 8 cuentas que ostentaban el título de inembargables por un valor de 500.000 millones. El bloqueo de estos dineros puso en aprietos a Caprecon, que no ha podido pagar la nómina. Pero esto es lo más grave. No ha podido girar 588 millones de pesos para un trasplante de médula de un niño de 11 años que está en la clínica Valle del Lili. El equipo jurídico de Caprecon trató por todas las formas de hacerle saber el error al banco, pero no obtuvo una respuesta positiva. Por eso se presentó una denuncia penal en contra del presidente del banco, quien tendrá ahora que responder. ¿Será que también a Colpatria le recaerá la responsabilidad por todo lo que puedan pasar por el bloqueo de cuentas? 2. ¿Recuerdan la exposición patrocinada por el Ministerio de Cultura que usó símbolos de la fe católica como custodias para representar las partes íntimas del cuerpo de la mujer? Esa exposición se realizó en el Museo Santa Clara. El procurador calificó entonces de agresión al sentimiento religioso la mencionada exposición. Mujeres ocultas se llamó la exposición que puso a la Corte Constitucional a pronunciarse por cuenta de una tutela interpuesta por el procurador Alejandro Ordóñez, quien afirmó que las autoridades públicas no pueden quedar inermes ante lo que llamó agresiones en contra de sentimientos religiosos de la comunidad, provengan de donde provengan. Pues ya está lista una ponencia que protege la libertad artística y de expresión. La ponencia indica que si el Ministerio de Cultura se hubiera negado a apoyar esta exhibición, habría incurrido en una censura a la libertad de expresión. Uno de los magistrados le dijo a un agente 001 que no procede la acción del procurador. La ponencia reconoce el derecho al sentir religioso, pero considera que la exposición fue una manifestación de libertad artística. 3. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia está por definir una tutela puesta por el exministro Sabas Pretel de la Vega para tumbar el fallo que lo condenó por cohecho. Vean lo que pasa. La Sala Civil le preguntó al presidente de la Sala Penal, magistrado José Luis Barceló, su concepto sobre la tutela. El magistrado respondió en una carta que se nieguen las pretensiones del exministro y dice textualmente que esa petición desafía paladinamente la legitimidad de su juez natural. Pero lo que más parece sorprender al magistrado Barceló es esto. Es que, según él, la información con la que el exministro Sabas Pretel interpuso la tutela se basa exactamente en la información que solicitó la senadora Paloma Valencia a través de derechos de petición una semana después de la condena del exministro. La senadora tiene inundada la Corte Suprema con derechos de petición en donde pide información para defender a los altos funcionarios del expresidente Uribe que están cuestionados en la Corte. El magistrado Barceló pidió en esta carta respeto para la sala
y que se compulsen copias contra el abogado Álvaro Enrique Agudelo Reyes, quien ha tratado a los magistrados de revanchistas, amañados y superficiales. Pide además que se tenga en cuenta la curiosa coincidencia entre la petición de la senadora Paloma Valencia y los términos de la tutela presentada por Sabas Pretel, en el sentido de que los términos son iguales. Se presagia tenso debate sobre el tema en los días por venir. Hasta el lunes. Que descanse. Tenemos ganadores del programa Pregunta Yamit. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI, La Noticia.